Hola, bienvenidos a todos, que Dios te bendiga. Estamos en el cuarto mensaje de esta serie que estamos dando acerca del Espíritu Santo. Hay muchísimos más para hablar acerca del Espíritu Santo, es algo obvio, porque realmente es tan hermosa la palabra de Dios, el Espíritu, que hay muchas cosas para hablar. Pero bueno, hemos elegido 4 mensajes para ser de edificación para tu vida. Y en el día de hoy quiero hablar acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo y los engaños del enemigo. Las manifestaciones del Espíritu Santo ocurre cuando la presencia de Dios es tan fuerte y tan poderosa para nuestro cuerpo humano que este cuerpo no reacciona de diferentes maneras. En Apocalipsis 1:16 dice Juan, que tuvo la revelación, ¿no? Todo de lo que sería el Apocalipsis. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas. También en Ezequiel habla, ¿no?, que cuando tuvo una revelación, ¿no?, con Dios, Ezequiel dice: cuando oí la voz del que me hablaba, caí como muerto. Y dije: ay de mí, porque soy hombre muerto, ¿no? A él al presentarse, ¿no?, con la presencia de Dios tan grande, dice que estas personas se desmayaban, caía como muerto, su cuerpo medio que no reaccionaba. Lucas 1:41 y 44 nos habla que Elizabeth, que fue la mamá de Juan el Bautista, ¿no?, dice que cuando oyó la voz de María, fue llena del Espíritu Santo y se regocijó, se rió, porque claro, Elizabeth estaba embarazada. Escucha, viene María, ¿no? Y viene también María con Jesús en su vientre. Y dice que cuando ella escuchó la voz de María, dice que se regocijó de tal forma que se reía de una forma, ¿no?, impresionante. Y la Biblia lo declara y dice que cuando el niño de Elizabeth escuchó hablar a María, María fue llena del Espíritu Santo. Saltó en su vientre el niño, ¿no? Entonces vemos que también la risa es una manifestación del Espíritu Santo, la alegría, el gozo. Entonces, en el bautismo o llenura del Espíritu Santo se puede manifestar de diferentes maneras en una persona. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, se puede manifestar de diferente manera. La intensidad o la forma de una manifestación no define la dimensión de la llenura, ni tampoco la calidad de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay personas que sienten la presencia de Dios tan fuerte, como te dije, algunas se caen, otros se ríen, otros tiemblan, otros lloran, pero otros son tranquilos, ¿no? Y no quiere decir: ay no, porque él es re tranquilo, no fue lleno del Espíritu Santo. No, no es así. Ya es su forma. Como te dije, la presencia de Dios es tan fuerte que al chocar, ¿no?, al tener contacto con el cuerpo humano, cada uno reacciona de diferente forma. Pero no quiere decir que porque alguna persona fue más tranquila, la llenura no fue tan eficaz como el que se rió, o porque la persona, ¿no?, que solamente lloró, no sintió tanto al Espíritu Santo como aquel que tembló. No, no tiene nada que ver eso. Entonces, el propósito, ¿no?, del Espíritu Santo, el propósito de esas manifestaciones es que nosotros creamos en un Dios sobrenatural y que ésta provoque un cambio en nuestras vidas y en las vidas de los demás, ¿sí? En Hechos 1:8 dice que el propósito de recibir al Espíritu Santo, el propósito es el poder, ¿no? Recibiréis poder cuando llegue sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, el propósito del Espíritu Santo no es que temblar, no es caernos, no es reírnos. El propósito es ser testigos también, porque ahí en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando os venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos, dice. Entonces, el propósito es recibir poder, ¿no?, ser equipados y ser testigos también. Y uno no es testigo solamente por recibirlo, ¿no? No me hace a mí testigo, sino trabajar, usar ese poder para dar a conocer a Cristo por medio de la palabra y el poder de Dios. Eso me hace a mí testigo. En 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos llena, venimos hablando de una serie, venimos hablando que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo está con nosotros, que el Espíritu Santo quiere llenarnos, pero cuando nos llenas es para que nosotros trabajemos para el servicio, para poder ser de bendición a otros, es para equiparnos de ese poder. Y ese poder está a través de los dones, porque cuando hay una llenura del Espíritu Santo también hay una manifestación, parecer un despertar de los dones. Muchas veces se ha creído, ¿no?, porque uno lo vio y dice: esta persona fue llena del Espíritu Santo,
Santo porque por primera vez hablo en lenguas, ¿no? O nos han dicho, o vos recibiste al Espíritu Santo, o no sé si llegaste a la iglesia nuevito y te dicen, vos ya hablás en otras lenguas, fuiste bautizada con el Espíritu Santo, y nos dan esta expresión, que en parte está bien y en parte está mal, ¿no? Porque la gente reconoce que cuando uno es lleno del Espíritu Santo hay una evidencia de algún don, ¿sí? Pero lo que está mal es creer que cuando uno es lleno del Espíritu Santo sí o sí tiene que hablar en lenguas, y no es así. Porque muchas veces por años se nos han hecho creer que el Espíritu Santo era para hablar en lengua. Y si vos no hablas en lenguas es porque no recibiste al Espíritu Santo. Peor, todos tenemos al Espíritu Santo. O si vos no hablas en lenguas es porque no fuiste lleno del Espíritu Santo. Y no es así, porque la Biblia nos dice que hay diferentes dones y no todos pueden tener los mismos dones. Y para que la iglesia sea equipada con ese poder necesitamos de todos los dones, ¿sí? De dones de sabiduría, discernimiento, de hablar en lengua, de interpretación, de todos los dones. Entonces no todos pueden hablar en lenguas, no todos pueden profetizar, no todos pueden tener dones de sanidades, no todos pueden tener dones de milagro, discernimiento. Necesitamos de todos los dones porque somos un cuerpo. Entonces siempre yo enseño, dejemos de decirle a la gente que si no hablas en lenguas no tenés al Espíritu Santo, y no es así, porque no es así. Y no estoy en contra de este don, porque todos los dones son necesarios. Yo tengo el don de hablar en otras lenguas, pero quiero dejar en claro en esto, porque muchas veces se habla sobre el Espíritu Santo y se habla solo hablar en lenguas, y entonces en la iglesia dice, vengan los que quieren recibir al Espíritu Santo, y 2 o 3 hablan en otras lenguas y los demás no, y se van más tristes todavía, diciendo, uy, ¿qué de malo habrá en mí que no recibí al Espíritu Santo? Y no es así. Primer punto, ya tenés al Espíritu Santo en tu vida, porque Jesús murió para esto, para establecer su presencia, su Espíritu Santo en su iglesia, en cada una de nuestras vidas. El hecho de que vos puedas orar y puedas sentir la presencia de Dios es porque tenés al Espíritu Santo. El hecho de que haya cosas que tal vez antes hacías y ahora algo te dice no lo hagas, es porque el Espíritu Santo de esa persona te está hablando. El hecho de que muchas cosas que antes no entendía, o decir, no entiendo nada la Biblia, y ahora voy abriendo y voy entendiendo un poquito más, es porque el Espíritu Santo te está trayendo revelación. El hecho, como le digo a los jóvenes, que cuando vos le contestás a tu mamá, ¿viste? O decís malas palabras y algo te hace sentir mal y vos decís, loco, no está la líder acá, no hay nadie, pero te sentís mal, es porque el Espíritu Santo te dice, eso no tendrías que haber dicho, te está corrigiendo. Es decir, el Espíritu Santo está con vos. Ya tenés al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está con vos. Y cuando viene esa llenura que hablamos en un mensaje anterior, si no lo viste te invito a que los veas, acerca de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Cuando está esa llenura donde llena tu espíritu, donde te completa, hay una manifestación. Y esa manifestación se da de diferentes formas. Ya uno se puede reír, puede llorar, puede caerse, pero no es solo la manifestación, sino que también está el despertar de alguno de los dones del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, en esa Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Él es el poder, y Él es el poder, es el encargado de equipar a la iglesia con todos los dones, con los ministerios, con los talentos, para la edificación de unos y otros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la manifestación del Espíritu Santo, no es la manifestación en sí la que va a definir la llenura, ni tampoco se puede decir que es mejor ser llenos de gozo, de alegría, que caerse, o es mejor orar y hablar en otras lenguas que profetizar. Lo importante, ¿no?, es recibir esa presencia como una promesa cumplida, como un regalo inmerecido, y no como un premio para usarla para provecho. El hecho de que un creyente no tenga la misma manifestación que otro no es necesariamente una evidencia que no haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Por eso digo, respetemos a todos y no tenemos que hablar o juzgar, tenemos que respetar a todos, ¿no? Por ejemplo, el hablar en lengua es una evidencia del bautismo del Espíritu, pero no es la única, ¿sí? Ahí ya te dije, se puede manifestar en esa llenura un montón de dones, no solo hablar en lenguas. Así que es necesario poder comprender eso, ¿sí? Yo siempre digo, respetemos el tema de las manifestaciones del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que a todos se le podrá perdonar cualquier pecado. Y Jesús dice, a cualquiera que hable en contra del Padre se le será perdonado, a cualquiera que hable en contra del Hijo se le será perdonado. Pero quien hable en contra del Espíritu Santo no se le perdonará nunca. Si hay cosas que vos no entendés cómo el Espíritu se manifiesta o cómo se manifiesta en una persona,
persona, en un hermano, no hables, no critiques, no juzgues, no te rías, porque podés cometer ese error tan grande de poder criticar, hablar contra el Espíritu Santo, donde Jesús dice que quien hable en contra del Espíritu no se le perdonará a nadie. Tenemos que tener un respeto. Por eso yo digo, si hay cosas que vos no entendés, guárdatela para vos y no juzgue en tu corazón, a no ser que el Espíritu Santo te dé discernimiento si lo que está pasando viene de Él o no. Pero muchas veces somos muy opinólogos, ¿no? Más los argentinos, ¿viste? Como que nosotros opinamos, queremos saber de todo, queremos opinar de todo. Pero muchas veces el opinar nos puede traer maldición en esta área, ¿sí? Si hay cosas espirituales o manifestaciones o cosas que vos ves que no entendés bien o no te cierran si viene de Dios o no, no hables, no critiques, a no ser que tengas el don de discernimiento y el Espíritu claramente te diga que eso no es de Dios. La palabra de Dios en Hechos 16:16 nos cuenta una historia donde dice que estaba Pablo, ¿no? Y seguidores de Jesús, y dice que había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y ella iba tras Pablo, ¿no? Y los que lo acompañaban diciendo, estos son hijos de Dios que predican el Evangelio y demás, ¿no? Entonces esto desagradándole a Pablo, esa actitud de esta muchacha, dice que reprendió al espíritu de adivinación, al espíritu de Pitón nombra también, ¿no? Y ahí se armó todo un lío porque esta joven dice que daba ganancias a sus jefes adivinando a los demás. Entonces, ¿qué es lo que nos relata esta historia? Porque si uno lee, ¿no?, la palabra, esta joven no decía nada equivocado, era verdad, ellos eran hijos de Dios que estaban predicando el Evangelio, decía la verdad, pero ¿cuál era el problema? El problema era la fuente de conocimiento que ella tenía, ¿sí? Porque nosotros tenemos dos fuentes de conocimiento, la legal, que es la de Dios, y la ilegal, que es la del enemigo, ¿sí? Entonces hay dos fuentes de conocimientos y ella tenía este conocimiento, esta revelación por una fuente ilegal, por el espíritu de adivinación, por el espíritu de Pitón, y ese era el problema, que a Pablo le desagradó y reprendió al espíritu que había en esta joven. Ese era el problema, porque no sé si a vos te pasó antes, no sé, que leías el horóscopo y vos dijiste, es verdad todo lo que me pasó la semana, porque sí, porque hay una fuente de conocimiento, ¿no?, que el mundo actúa en ella, que va a consultar a divinos, que le lean las manos y un montón de cosas. Hay una fuente de conocimiento, pero es ilegal. Por eso un cristiano no puede meterse en esa fuente de conocimiento ilegal, porque queda atado a esos espíritus. Pero está la fuente legal, que es la de Dios. En este caso, esta mujer tenía, esta joven, un espíritu de adivinación, una fuente de conocimiento ilegal, pero está el don de profecía, de discernimiento, ¿no?, que son dones, que son fuentes de conocimiento legales que vienen de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, te quiero dar a entender con este ejemplo, que muchas veces hay engaños del enemigo y que se quieren meter e infiltrar en la iglesia. Hay gente que cree que tiene don de profecías, pero en realidad tiene espíritu de adivinación. Y eso es revelado por el discernimiento de espíritu, porque a mí me ha pasado. Y es necesario, en 1 Corintios 12, ¿no?, donde habla el tema de los dones, nombra un don muy importante que es el discernimiento, que todo siervo tiene que pedir, discernimiento. Y el don de discernimiento nos da a nosotros la capacidad de discernir, ¿no?, de conocer la fuente de algo, de dónde viene. ¿Sí? Nos da esa capacidad de conocer la providencia de algo. Por eso, todo líder, toda persona que está sirviendo tiene que pedir este don. Yo me acuerdo que cuando empecé en el ministerio con los jóvenes, ¿no?, hace años atrás, yo por el Espíritu fui guiada a pedir este don. Señor, dame discernimiento, dame discernimiento. Y en una ocasión me miro al espejo y digo, pero ¿qué es lo que veo yo ahí en mi rostro? ¿Puede ser que veo tristeza? Digo, pues si yo me siento bien, ¿por qué veo tristeza, no? Y después el Espíritu me ministró que en el fondo, en mi corazón, había cosas que tenía que sanar. Pero lo loco fue a todo esto, ¿no?, que yo tanto pedirle discernimiento, el discernimiento fue activado, pero empezó para mi vida, para ver qué era lo que había en mí, qué era lo que tenía que cambiar, qué era lo que tenía que sanar. Si vos decís tenés discernimiento, pero solamente tenés ese discernimiento para criticar a otro, para juzgar o para no sé, para revelar lo que hay en otras personas, déjame decirte que eso no es de Dios.
no es de Dios, porque si vos ves algo de otra persona, tenés que orar, ponerte en ayuno y ayudar a la persona. No es para que vos les cuentes a toda la iglesia. El discernimiento empieza para nosotros y para ayudar y para bendecir a otras personas. Entonces es importante este don, tenemos que pedirle al Señor. Y yo recuerdo en una ocasión estando en una iglesia donde había una hermana que siempre a la hora, entre comillas, de que le agarraba, ¿no?, la manifestación del Espíritu Santo, tenía una actitud rara y nadie le reprendía, nadie hacía nada porque ya la conocían de años. La hermana cuando le toca el Espíritu Santo actúa de esta forma. Entonces yo llego y el Espíritu me da por el discernimiento del Espíritu que lo que la hermana estaba haciendo, ¿no?, cuando supuestamente le agarraba el Espíritu Santo, no era de Dios. Entonces yo lo que hago por respeto, porque no le había pedido permiso a mi pastor para ministrarla, por respeto desde lejos, yo reprendo a ese espíritu que hay en esa persona, ¿no? Reprendo el espíritu y lo loco fue que a la noche, ¿no?, yo veía que había estaba durmiendo y vi una víbora gigante sobre mí que me desperté, me senté en la cama y reprendo por el espíritu de Pitón. Yo me despierto cuando veo eso, me siento en la cama y reprendo todo espíritu de Pitón, ¿no? Entonces, para mí, porque te estoy hablando de una experiencia cuando recién comencé en el ministerio, cuando empecé a trabajar en esto, para mí era nuevo el concepto de espíritu de Pitón, nunca lo había escuchado, o tal vez si lo escuché lo pasé por alto. Entonces y lo recibí en ese momento para reprender por el espíritu. Entonces yo digo, ¿qué es eso, espíritu de Pitón? Y lo primero que hago, voy ahí a mi biblioteca, tengo los diccionarios cristianos, bíblicos y demás, busco Pitón y era espíritu de adivinación, ¿no? Entonces eso confirmaba, porque incluso en ese sueño la hermana confirmaba que lo que la hermana tenía estaba siendo atada por un espíritu de adivinación. Incluso había gente que iba a consultar. Pero la hermana estaba siendo atada por un espíritu de adivinación. Entonces también refleja esta experiencia de cómo uno de lejos puede reprender y la autoridad en el espíritu todo se escucha, ¿no? Y este es un tema interesante, ¿no? El espíritu de adivinación. Más adelante, ya te digo, lo vamos a hablar porque uno se puede dar cuenta, las personas que están atadas por este espíritu siempre tienen problemas pulmonares, problemas en las espaldas. Es un tema largo, ¿no? Pero bueno, yo te lo dejo ahí nomás para la próxima, ¿no? Entonces, a lo que yo voy con todo esto, no digamos, porque a veces nos vamos a los extremos, como vemos cosas que son súper raras, nos vamos a los extremos. Decimos, no, todo el que se ríe, se cae, danza, no es de Dios, y apagamos todo, desacreditamos todo lo que viene del Espíritu y podemos correr el riesgo de hablar en contra del Espíritu Santo, pero muchas veces pasa que en la iglesia hay cosas donde se mueven las personas que no es de Dios y se muestra danzando, se muestra riéndose, se muestra de la misma forma. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta cuando algo es de Dios o no es de Dios? A través del discernimiento de espíritu. Lo necesitamos. Los líderes necesitamos el discernimiento de espíritu. Y cuando muchas veces hay cosas que en la iglesia no se entiende, por eso está en todo un lío acerca de este tema. Aquellos que no creen en nada de estas cosas y aquellos que sí, pero la verdad es que hay un punto medio también, que el enemigo es un imitador. ¿Sí? Entonces necesitamos de Dios, necesitamos el discernimiento y también otra cosa, necesitamos respetar la personalidad del Espíritu Santo, ¿sí? Necesitamos respetar su personalidad. Y a mí siempre me gusta dar ejemplos para que uno pueda comprender, ¿no?, más de lo que estoy hablando. ¿Por qué necesitamos respetar la personalidad del Espíritu Santo? En una ocasión escuché una prédica de una persona muy conocida donde menospreciaba, ¿no?, estas manifestaciones, donde decía que el Espíritu Santo no te va a hacer actuar como un bobo, no te va a hacer actuar como un loco, temblando y demás, y toda una iglesia riéndose de esto, ¿no?, de las manifestaciones. Yo lo dejé pasar, no me interesó en ese momento, pero me acuerdo que pasó un tiempo, ¿no?, y estuve toda una semana donde el Espíritu me animaba a buscarlo, a orar en las noches y volver a revivir muchas de estas experiencias hermosas, a solas, en casa, sin que nadie me vea ni se entere, ¿no?, volver a vivir estas experiencias, de caerme desmayada en la presencia de Dios, de sentir tan fuerte la presencia de Dios que puedo reírme, de sentir tan fuerte la presencia de Dios que puedo danzar, que puedo profetizar sola, sin que nadie
nadie me vea, nadie, ni mi esposo, nadie. Pero en una ocasión después de eso, de esa semana, ¿no?, donde el Espíritu me estuvo ministrando, voy a la iglesia y veo que desde el púlpito, en una reunión donde está lleno de líderes y pastores, ¿no?, hablan acerca de esto y dicen, y se burlan acerca de los que tiemblan, ¿no? Porque dice, ay no, ahí está ya, una persona estaba temblando de frío, ay mirá cómo tiembla de frío, la agarró el Espíritu Santo, y todos se rieron. Muchas veces utilizamos estas expresiones comunes o en el ambiente evangélico como de confianza, porque entre nosotros sabemos de qué hablamos, pero estas cosas ofenden al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene una personalidad y el Espíritu Santo es poder. Es como, en una ocasión escuché a un siervo, ¿no?, que hablaba sobre esto y decía, es como que el Espíritu Santo es como, no sé, como un boxeador que hace años viene boxeando y ya tiene fuerza en sus manos y capaz que te saluda a vos sin ninguna mala intención y te da un apretón de manos tan fuerte que a vos te queda doliendo, porque esta persona no se da cuenta, porque toda la vida boxeó, hizo fuerza y su esencia es el poder. La persona es así. Voy a la iglesia y escucho que todos se están burlando nuevamente, ¿no?, de la personalidad del Espíritu Santo. Se burlan. Entonces, cuando yo escucho eso, llego a mi casa, vuelvo, digo, tal vez suene un poco exagerado, pero es lo que yo sentí y siempre me remito a esa experiencia, ¿no?, que creo que a todo esto el Espíritu me quería enseñar, ¿no? Cuando vuelvo de la iglesia, yo volví llorando y llega mi esposo del trabajo, ¿qué te pasa? No sabes lo que me pasó, y le cuento todo lo que me pasó, porque a mí lo que me pasaba era que cuando yo voy a la iglesia y escucho que la gente se burla del Espíritu Santo, ¿no?, yo escuchaba al Espíritu Santo que me decía, viste, estuviste toda una semana orando y clamando por la iglesia, para que la iglesia sea llena del Espíritu Santo, para que la levante, la fortalezca, para que yo me manifieste en la iglesia, y sin embargo acá se burlan de mí. Y eso, yo escuchaba eso, que el Espíritu Santo me decía, vos clamás para que el Espíritu se derrame, para que yo me derrame, y se están burlando. Entonces, ¿cómo me voy a derramar? ¿Cómo me voy a manifestar en la iglesia si se están burlando de mí? Entonces, era algo que yo escuchaba y me quebrantaba tanto, y cada vez que lo cuento me traslado a ese momento, a esa experiencia personal, que algunos pueden entenderla, otros dicen, no, esto está re loca, pero me traslado a ese momento y se quebranta mi corazón. Por eso yo siempre digo, si hay cosas que vos no entendés, no juzgues, no critiques, ¿sí? Pero no nos vayamos a los extremos, desde desestimar todas las manifestaciones del Espíritu a tal vez a decir sí, todo es de Dios y no tener discernimiento, pero no juzguemos al Espíritu Santo, tenemos que respetar su personalidad. Y si a vos hay cosas que te pasan, que no entendés, que tal vez la gente también en la iglesia te juzga o no te entiende, ¿no? Quédate tranquilo. Si realmente hay cosas que vienen de Dios, las cosas que vienen de Dios son de Dios y se demuestran. Y vos no tenés que defenderte, no tenés que decir nada, no tenés que ponerte en discusión. Quédate tranquilo. Las cosas de Dios, ¿no?, dan frutos. Las cosas de Dios traen frutos, traen cambios. Pero quiero dejarte esto en este día, ¿sí? Quiero dejarte esto en este día, que podamos entender que el Espíritu Santo se manifiesta de muchas formas y que también hay engaños del enemigo. Por eso necesitamos discernimientos, pero no limites al Espíritu Santo. Si sentís de profetizar, profetizá. Si sentís de danzar, hacelo. No limites al Espíritu Santo.